En cada rincón del mundo existe una historia que los adultos no quieren contar, un nombre que evitan pronunciar cuando cae la noche, una figura que, aunque inocente a simple vista, carga un silencio tan pesado que parece doblar el aire a su alrededor. En algunas comunidades alejanas, especialmente en pueblos, donde las calles se apagan después de las 9, los habitantes han aprendido a temer a algo más que la oscuridad. Temen a una sombra pequeña, a una silueta infantil que nunca debería caminar sola. La llaman la niña del sombrero grande. Dicen que aparece cuando el viento cambia de dirección sin motivo, cuando las ramas dejan de moverse y cuando el silencio se vuelve tan profundo que hasta tus pensamientos parecen hacer eco. Quienes la han visto aseguran que su presencia no es como la de otros espectros, no se manifiesta con gritos ni arrastra cadenas. Ella simplemente está ahí, a unos metros, quieta, mirando desde debajo de un sombrero tan grande que oculta completamente su rostro. No importa si estás solo o acompañado, si vas en un auto a medianoche o si apenas cruzas una vereda sin luz, si ella decide mostrarse, lo hará sin advertencias. Pero lo más inquietante no es verla, sino que nunca se escucha llegar. No hay pasos, ni respiración, ni crujidos a su alrededor, solo un escalofrío que sube por tu espalda, como si alguien tocara tu sombra. Y si te preguntas por qué aparece, por qué una niña con un sombrero se manifiesta en caminos, escuelas abandonadas y junto a los ríos, déjame decirte algo. Su historia no comenzó como una leyenda, comenzó como una tragedia real, una tragedia que, con el paso del tiempo, dio forma a uno de los espectros más inquietantes del folclore rural. Hoy te contaré su origen completo, sus apariciones más documentadas y los encuentros que han logrado poner nerviosos incluso a quienes no creen en lo paranormal. Pero antes de todo eso, debes saber algo importante. Si alguna vez la ves, no intentes mirar bajo su sombrero. La historia de la niña del sombrero grande comienza en una época donde los caminos aún eran de tierra, los días más largos que las noches, y los secretos de las familias se guardaban bajo llave. Hablamos de un pequeño pueblo agrícola, cuyos habitantes vivían rodeados de maizales, ríos y bosques, que eran tan densos que incluso los animales evitaban cruzar solos. Allí vivía una niña llamada María del Carmen, de apenas 8 años. Todos la recordaban por su sonrisa tímida y por el enorme sombrero de paja que llevaba siempre puesto. El sombrero no era un adorno cualquiera, era el último regalo de su madre antes de morir. La mujer, enferma por una fiebre que arrasó con varias familias del pueblo, tejió cada fibra del sombrero con sus propias manos. Lo hizo grande, exageradamente grande, porque insistía en que protegería a su hija del sol, del frío y de cualquier mal que quisiera tocarla. Tras la muerte de la madre, el padre de María Carmen, un campesino reservado y silencioso, comenzó a cambiar. No hablaba, no comía bien y pasaba horas enteras perdido en el campo, como si buscara respuestas que no existían. A veces lo veían murmurar hacia el viento, como si conversara con alguien que ya no estaba. La niña, preocupada por él, comenzó a seguirlo a escondidas.
Ella lo vigilaba desde lejos, bajo el ala de su sombrero. Cuando regresaban a casa, una sombra de tristeza parecía envolverlos a ambos. Pero todo cambió una tarde de tormenta. Ese día, el cielo se oscureció de manera repentina. Las nubes, pesadas y negras, anunciaban un aguacero que nadie esperaba. El padre había salido temprano para revisar un terreno junto al río y no regresó a la hora habitual. María del Carmen, presa de un presentimiento que no sabía explicar, se puso su vestido blanco, ajustó el enorme sombrero de paja y salió a buscarlo. Los vecinos la vieron caminando rumbo al río, mientras la lluvia comenzaba a caer. Decían que avanzaba con dificultad, porque el viento empujaba el sombrero hacia atrás. Esos fueron los últimos testimonios visuales de ella. Cuando la tormenta terminó, la comunidad entera salió a buscar a la niña y a su padre. Revisaron cada sendero, cada parcela de maíz, cada curva del río. A la mañana siguiente, encontraron el sombrero. Estaba a la orilla del agua, completamente seco, como si alguien lo hubiera puesto allí con delicadeza. El cuerpo de la niña nunca apareció. El padre fue encontrado 3 días después, desorientado, con las ropas mojadas y los pies llenos de lodo. No recordaba nada, y lo único que repetía una y otra vez era una frase entrecortada. Ella me llamó, pero cuando volteé, ya no era ella. Murió poco después, convencido de que algo había tomado el alma de su hija. Desde ese año, los habitantes comenzaron a reportar una pequeña figura caminando por los caminos solitarios, siempre dirigida hacia el río, siempre acompañada por un aire helado que no pertenecía a la temporada. Muchos pensaron que era el espíritu de la niña tratando de regresar a casa. Otros aseguraban que algo había salido del río aquella noche de tormenta, algo que tomó la forma de María del Carmen para seguir vagando entre los vivos. Pero hay un detalle que casi nunca se menciona. Dicen que el sombrero, el mismo que encontraron intacto, no estaba hecho solo para protegerla, sino para contener aquello que su madre temía que algún día despertara. La madre de María del Carmen nunca fue una mujer común. En el pueblo se sabía que tenía sensibilidades que heredó de su abuela, una mezcla de intuición, presentimientos y sueños que parecían advertencias. En un lugar donde la superstición se respiraba como el polvo del maíz, la gente le tenía respeto y a la vez le tenían algo de miedo. Pero lo que casi nadie sabía es que, meses antes de morir, ella comenzó a ver algo que seguía a su hija. No era una persona, no era una sombra, era una presencia, algo pequeño, del tamaño de un niño, que nunca caminaba, sino que se deslizaba a través del campo, entre los troncos, detrás de la casa, siempre a distancia, siempre mirándola, siempre en silencio. El primer aviso llegó una tarde en la que la madre encontró a su hija jugando sola en el patio. La niña reía suavemente, como si alguien le contara un secreto. Cuando la madre le preguntó con quién hablaba, María del Carmen señaló hacia un punto donde no había nadie y le dijo con toda naturalidad: «La niña quiere jugar conmigo». Desde ese día, la madre empezó a cerrar puertas, a asegurar ventanas y colocar viejas protecciones que le habían enseñado en su infancia. Y aún así, sentía que la presencia seguía con ellas. Cuando la fiebre comenzó a consumirla, la madre tuvo un sueño recurrente. En él, veía a su hija caminando hacia el río, pero la figura que la seguía detrás tenía la misma estatura, la misma forma y la misma ropa. Era
otro reflejo de su hija. Era un reflejo sin rostro. La madre despertaba gritando, convencida de que aquello no era un sueño, sino una premonición. Antes de morir, le suplicó al padre que nunca dejara salir a la niña sola, que no se la llevara al campo de noche, que evitara el río, que si alguna vez la escuchara hablar con otra niña, no la dejara continuar. Le dijo con una voz rota: ella no está sola, algo la sigue, algo que la quiere para sí. El padre no entendió o no quiso entender. Creyó que era la fiebre hablando en delirios. Aquí viene la parte más oscura. El sombrero grande que la madre tejió no solo era para cubrirla del sol, era una especie de protección tradicional, un objeto ritual disfrazado de prenda cotidiana. La madre lo había tejido con fibras que habían sido bendecido antiguamente, y entre las capas ocultó pequeñas marcas, nudos y símbolos que funcionaban como sellos protectores. En otras palabras, el sombrero no era para vestir, era para contener, para impedir que esa cosa, lo que fuera que la seguía, pudiera entrar en su hija. Y la madre sabía que si la niña llegaba a perderlo, o si algo lo tocaba durante el momento equivocado, el sello se rompería. Se dice que, la noche de la tormenta, cuando María del Carmen salió a buscar a su padre, el viento arrancó el sombrero de su cabeza por unos segundos, lo suficiente para que aquello que la seguía desde niña tomara la oportunidad que había esperado durante años. El cuerpo nunca apareció, pero lo que muchos creen que es la figura que ahora recorre los caminos, esa niña silenciosa con un sombrero demasiado grande, no es del todo ella. Es ambas cosas mezcladas, el espíritu de la niña y la entidad que la madre intentó detener. Una fusión que camina sin rostro, escondida bajo el mismo sombrero que alguna vez sirvió para protegerla. Con los años, las apariciones se volvieron más constantes. Principalmente ocurrían cerca de los ríos, caminos rurales y escuelas olvidadas. Los testigos coinciden en lo mismo. La niña aparece a unos metros de distancia. Mantiene la cabeza inclinada. El sombrero oculta por completo su rostro. Parece inmóvil hasta que uno parpadea. Cuando vuelves a mirar, está cada vez más cerca. Nunca se escucha su caminar. No se escuchan pasos, ni siquiera hojas moviéndose, solo el viento. Quienes aseguran haberla visto de muy cerca describen una sensación abrumadora, como si el cuerpo se entumeciera por el frío, y algunos dicen que bajo el sombrero se alcanza a ver dos ojos completamente blancos. Pero, ¿cuál es el verdadero motivo de su aparición? La leyenda cuenta que la niña no busca dañar, busca que alguien la encuentre. Algunos creen que está atrapada en este mundo y el otro, recreando una y otra vez la noche en que desapareció. Otros aseguran que su espíritu está unido a su sombrero, pues fue lo único que quedó de ella. Pero hay un detalle que pocos conocen. Dicen que quien logra verla directamente bajo el ala del sombrero, quien logra verle el rostro, no vuelve a dormir tranquilo nunca más, porque la niña aparece cada noche, más cerca, más clara, hasta que, finalmente, se la lleva consigo. Así que si alguna vez ves una pequeña figura en la carretera, si notas un sombrero demasiado grande para un cuerpo tan pequeño, no te acerques, no preguntes, no intentes mirar su rostro. Quizás, solo quizá, ella sigue buscando a quien culpar por haberla dejado sola aquella noche. Ahora voy a relatarte algunas anécdotas reales de personas que la vieron caminar en la carretera. Así que apaga la luz, presta atención en cada detalle y recuerda, el siguiente podría ser tú.
En una antigua carretera que conecta 3 rancherías, existe una curva conocida como la Curva del Silencio. Lleva ese nombre porque cuando un carro cruza por allí durante la noche, el sonido del motor se apaga por unos segundos, como si el aire se espesara alrededor. Varios conductores han reportado ver a la niña parada justo en la curva. Su vestido blanco se ve sucio, húmedo. El sombrero cuelga hacia un lado, como si algo pesara debajo de él. Muchos dicen que al pasar a su lado, el retrovisor empieza a vibrar, y algunos han asegurado que en el vidrio puede verse, por un instante, el reflejo de una niña sin rostro, solo piel lisa, sin rasgos, como si la oscuridad, debajo de ese sombrero, hubiese devorado su cara. En los años 90, un jardín de niños, ubicado a las afueras de una comunidad rural, fue cerrado debido a varios casos inexplicables. Los niños decían ver a una pequeña, con un sombrero grande, jugando sola en el patio, incluso cuando el plantel estaba vacío. Las maestras declararon que, en repetidas ocasiones, encontraban marcas de pasos muy pequeñas alrededor de los columpios, a pesar de que la escuela permanecía cerrada con candado. Una maestra que se quedó más tarde de lo habitual, escuchó la voz de una niña detrás de ella. ¿Puedes ayudarme a encontrar a mi papá? Tengo frío. Al girar, vio la figura de la niña, pero lo peor fue que el columpio a su lado se movía solo, como si alguien invisible estuviera sentado ahí. La maestra no volvió a ser la misma desde aquella noche. En un barrio popular, varios niños afirmaron haber visto a una niña con un sombrero enorme subir por la escalera de una casa del árbol que ya estaba podrida y en ruinas. Los niños decían que ella nunca subía con las manos, solo se deslizaba hacia arriba como si la gravedad no la afectara. Un niño de 7 años aseguró que una vez subió detrás de ella. Cuando abrió la pequeña puerta de la casita, encontró dentro el sombrero, colocado al centro, perfectamente doblado. Pero lo inexplicable es que escuchó detrás de él la voz, muy baja, respirando justo en su oído. No deberías haber venido. En un sendero que sigue el sauce de un río, varias personas que salen a correr han reportado un encuentro escalofriante. Todo comienza con un extraño olor, un olor a tierra mojada y musgo viejo. Luego, el viento se detiene y justo después aparece la niña. Ella no se mueve, jamás persigue, solo observa, o al menos eso parece. Una mujer describe que cada vez que daba un paso hacia atrás, la niña inclinaba la cabeza un poco más, como si intentara ver bajo el sombrero. La última vez que la vio, la niña levantó lentamente la mano y señaló al río. En el agua, la mujer jura que vio una silueta sumergida, pequeña, inmóvil, exactamente del tamaño de la niña. Un joven de 19 años salió a dar una vuelta en su cuatrimoto por una brecha que atraviesa todo el monte. Llevaba una GoPro grabando todo el camino. La ruta era tranquila, hasta que algo extraño ocurrió. Primero, el motor perdió potencia sin razón. Luego, la cámara comenzó a parpadear. El joven escuchó pasos pequeños detrás de él, pero cuando volteaba, no veía nada. Al revisar la grabación de esa noche, notó algo perturbador. En varios videos anteriores, se alcanzaba a ver, por fracciones de segundo, la sombra redonda de un sombrero enorme, reflejada en el suelo, como si alguien lo estuviera siguiendo desde hace horas.
En la última parte del video, la cámara graba brevemente a la niña. Estaba parada al borde del camino, pero su cuerpo estaba girado al revés, con la cabeza mirando hacia adelante y los pies apuntando hacia atrás. La familia decidió borrar el video, pero el joven jura que ahora, cada vez que sale de noche, siente una mano pequeña jalándole la espalda. Esto fue Phantomix, donde mezclamos sombras, misterios y secretos del más allá. Gracias por escuchar.